sean un público que está ávido por conocer una información que en algunos casos tiene 70 y los más graves que hay otras que tienen 100 años y siguen repitiendo lo mismo. Entonces, hoy día vamos a ponernos un poco al día en estas cosas con la finalidad de que se tenga una idea clara y no sigamos repitiendo las cosas que han quedado ya en el pasado. Y no es porque fueron malas, sino porque hay nueva información, hay nuevas interpretaciones en donde estamos relacionando la parte de arqueología, la parte de la geografía, la parte de la etnohistoria. ¿Quieres Excelente, que Javier. empecemos? Muchas gracias por tu introducción. Vamos a darte paso para que puedas continuar con tu exposición. Listo. Cuando nosotros empezamos a analizar todo este sistema de información, ¿no? Empezamos nosotros a manejar algo que poca gente lo ha tratado, ¿no? Y siempre a veces mencionamos la información de la arqueología como que si eso es lo último. La arqueología te da una información basada en lo que los arqueólogos interpretamos dependiendo de la cultura material que encontramos y vamos viendo las diferencias. Eso motiva de que nosotros conforme vamos encontrando información, vamos adaptando y vamos modificando también nuestros esquemas, ¿no? Empezaremos con un fraile, un padre, un reverendo, como quieran ustedes llamarlo, que se llamaba Miguel Cabello de Balboa. Y este señor anduvo mucho por la provincia de Esmeraldas y es una de las primeras personas que nos informa sobre un grupo que se llamaban los Campaces. Estos Campaces, el tipo empieza a mencionar de que está bajo el nombre del Perú y el nombre de Perú no está en el actual Perú, era un puerto y un río que está en Colombia. Entonces, el nombre Perú, cuando lo escuchan todos estos íberos y después españoles que llegaron por nuestras costas, ¿qué tenemos ahí? De que ellos dieron esa denominación para todo lo que estaba en el Mar del Sur. Pero cuando te pones a buscar ya una información de una cartografía antigua, te das cuenta de que el puerto y río del Perú está en Colombia, no está en el Perú, ¿no? Son estos datos que nos sirven mucho para ir reinterpretando todo lo que nosotros tenemos hoy en día, ¿no? Y es bien claro Miguel Cabello de Balboa cuando habla de que en esta provincia habitaban los Campaces. Esa es la denominación étnica que se da para este grupo y que arqueológicamente corresponde a la cultura atacames. Me han pedido que trate de investigar un poco sobre los caciques que habían en toda la costa. Es un trabajo que recién lo empecé a manejar. No es abundante todavía lo que tengo porque apenas tengo días de que me pidieron esto, pero para los Campaces apenas se menciona, y lo menciona Miguel Cabello de Balboa, a un cacique que era Chilindauli. Y no es porque sea de Daule, sino que esa era la denominación que él tenía. Entonces tenemos ahí un cacique que se da. Este dibujo que ustedes ven aquí es un dibujo que es tomado del Atlas de los Bucaneros. Ese Atlas de los Bucaneros es del año 1682 y vamos a ver todo este sector que se da para Panamá y la actual Colombia, ¿no? Pero es interesante de ver de que al tú relacionar la información escrita con estos derroteros que son los dibujos de toda la costa que estaba bajo dominio español, hay muchos nombres que están puestos ahí, muchos nombres que te están indicando lo que es cada una de estas cosas, ¿no? Y aquí viene algo interesantísimo con estos Campaces, ¿no? Eh, dice Jerez eh, en relación a sus viajes, que es otro cronista, son cronistas que están por el 1550, 1560, dice que él llegó a un pueblo que se llama Cancebí. Este pueblo Cancebí, después de estar analizando toda la información, es donde actualmente está un spa o un centro recreacional que se llama Mompiche, ¿no? Y se destruyeron muchas cosas cuando estaban construyendo eso porque nunca se hizo el estudio arqueológico, pero ese Cancebí
no es que corresponde a la denominación de Manabí, no. Ese Cancebí es una población que estaba en el límite entre Esmeraldas y Manabí, ¿no? Y es un pueblo que era grande, eh, población en donde la gente tenía mucho oro y plata, que es lo que informa eh, Cabello de Balboa, en relación, también citando a otro cronista que es Oviedo, Oviedo y Valdés. Toda esta información es válida, ¿por qué? Porque hay que empezar a dar ya las denominaciones correctas que se pueden ir también afinando con la parte arqueológica. Señores, los campaces son arqueológicamente llamados cultura atacames, ¿no? Y eso lo hace interesante. ¿Qué es lo importante de este sector sur de la provincia de Esmeralda? Es que hay un famoso nombre de un cabo que se llama La Galera o Punta Galera, el Cabo de Galera, y es ahí donde hay el encuentro entre la balsa de los Paches o manteños que venía del norte hacia el sur y la embarcación que mandó eh, a recorrer y que venía de regreso desde la zona del Perú actual y se encuentran en ese sector, por eso la denominación que le dan los españoles de Punta Galera. Y es un sitio interesantísimo, ¿no? Porque ahí es donde se describe por primera vez la balsa que encuentran estos íberos, ¿ya? Y que básicamente les están dando una información valiosísima de todo lo que había en la época, ¿no? Este es otro dibujo de derroteros. Este es un derrotero de Sharp, corsario inglés, ¿no? ¿Y por qué manejaban también ellos la información? Porque generalmente venían y cuando asaltaban alguna embarcación española, lo primero que hacían era robarse la información para saber todos los puertos donde podían proveerse de alimentos, de agua. Y por eso es que vamos a ver que estos derroteros también están en manos de los ingleses, pero son basados en los españoles, ¿no? Y aquí es interesante todo lo que hay, ¿no? Esta es la costa norte de Esmeralda. Entonces tienes el río Santiago que está a la izquierda, la bahía de San Mateo. Es la bahía de San Mateo que se confunde con la que hay en Manabí. Y por eso ellos dicen que Cancerí es Manabí cuando la bahía de San Mateo en todos los mapas, perdón, no son mapas, son dibujos de la costa, se menciona la bahía de San Mateo que está en Esmeralda y más abajo que tenemos, ¿no? Toda una serie de información que se está dando sobre estas zonas. La bahía de Atacames que está al lado derecho y hacia la parte inferior. Y ahí hay una letra que dice Punta de Galera, ¿no? Que es justamente donde se encontró este encuentro entre la embarcación española con la balsa que era o estaba era de propiedad del cacique Salán Gómez de Salán, ¿ya? No es una balsa tumbesina como a veces la gente lo entiende, ¿no? Eh, un derrotero donde están indicando dónde ellos pueden pernoctar, dónde pueden pasar una noche, dónde están los bajos, todas esas partes que ven ahí con punteaditos son las zonas bajas que son peligrosas. Te están dando toda una serie de información ajeno a lo que estaban escribiendo. Sobre este límite de cojimillas, ¿no? Eh, aquí hay algo que es interesante que cuando la gente dice, ah, son de la zona de Portete, la gente piensa que es el Portete que hay acá en la región andina austral, ¿no? Pero se llama Portete todo ese límite entre Esmeraldas y Manabí, ¿no? Y esta gente sigue mencionando que ya no son propiamente los campaces, estos portetes arqueológicamente difieren mucho, tanto de los atacames como de las estatuillas de las culturas Hamacuaque II, que son llamados también Neguas o Niguas, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo la información se va modificando conforme vas avanzando en este recorrido que ellos hicieron de norte a sur, ¿ya? Y aquí vemos ya toda la información que tenemos. En el lado izquierdo está la Punta Galera, tenemos el Cabo de San Francisco, ¿no? El Portete, que también es un estero con un río y justamente es en ese sector donde está este centro recreacional eh, Mompiche. Pero los datos interesantes, ¿no? Dice los tres ríos de los Cojimíes, ¿no? Hoy en día, cuando analizamos las imágenes satelitales, vemos que es un solo río, pero que tiene estas tres bocas y dicen que era peligrosísimo por la cantidad de sedimento que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Y después tenemos el pueblo de Cuaque, ¿no? Y la sierra de Cuaque. Fíjense todos estos dibujos que se presentan.
¿no? Y en la parte de abajo el río Jama. Justamente en la desembocadura de ese río Jama, en el año 1612 hubo un naufragio, ¿no? Y es un naufragio que tenía un cargamento considerable de muchos objetos de valor. Pero es aquí donde podemos ver que hay un grupo que se denomina Porteta, que está en todo el sector, y también los Niguas. Esos Niguas empiezan a partir de Cuaque, que se llama en la cultura arqueológica Jamacuaque, pero son Niguas o Neguas. ¿Se ven? O sea, ya tenemos tres grupos humanos que están apareciendo aquí. ¿Ya? Tres grupos humanos. Estos grupos están ocupando, en el caso de los Campaces, están ocupando buena parte de la provincia de Esmeraldas, y no solamente que es la zona costera, sino que están tierra adentro. Y en el caso de los Portetes y los Niguas también están llegando hasta la cuenca del Guayas, ¿no? Vamos a ver material de tanto Portete como Niguas hasta en la zona de Santo Domingo de los Colorados, ¿no? Que ya están en la zona alta de la cuenca del río Guayas. Entonces, hay un ambiente geográfico que te está dando un sustento marítimo, un sustento de estero, una agricultura de montaña, pero también estás manejando un poco un sistema alimenticio de la cuenca de Guayas, que son las zonas más fértiles para tener una alimentación variada, ¿no? Estos niwas que me manifesté, llamados también arqueológicamente Jamacuaque II. El Jamacuaque 1 corresponde al periodo de desarrollo regional. Acá tenemos un Jamacuaque 2 que está ligado exclusivamente al periodo de integración, y yo manejo cifras redondas para no estar con 100 años más, 100 años menos, desde el 500 después de Cristo, y hoy en día estoy replanteando un poco también la cronología por información y documentos escritos. Siempre en la literatura común vamos a ver que ponen el año 1530 y ahí se acaba el periodo prehispánico, prepizarriano, como quieran ustedes llamarlo, y no es así, ¿no? Documentos de la iglesia de Santa Catalina de Coloncha tenemos de que en las actas de bautizo se menciona que los niños que son bautizados son indios huancabélicas, ¿no? Y cuando analizas un poco la información que deja Alexander von Humboldt cuando dibuja una embarcación, una balsa, el dibujo es de 1800, entonces están referidos como chonos, y no podemos decir que en el año 1530 desapareció esta gente. Entonces hay que ir replanteando las cosas para dar una información veraz de esto, ¿no? Estos Hamacuaque 2 tienden a ser una de las expresiones artísticas en cerámicas más bellas que hay, ¿no? Y también un trabajo en orfebrería impresionante. A nivel de estos Jamacuaque 2, recién estamos nosotros analizando, más me he dedicado siempre yo a la zona de Santa Elena, Guayas y el sur de Manabí, pero hay una información muy valiosa relacionada con este grupo de los Niwas, ¿no? Y no podemos tampoco dejarlos de lado, y estas son las manifestaciones de estos grupos humanos, ¿no? En la imagen de la izquierda van a ver todo el atuendo que tiene el señor, ¿no? Un casquete puesto sobre su cabeza, manera de sombrero, pero con toda una ornamentación impresionante, unos grandes aretes que se han encontrado esas evidencias trabajados básicamente en oro, ¿no? Collares múltiples impresionantes, brazaletes, ¿no? Y las ajorcas en los pies. O sea, para el periodo de integración, los más ornamentados eran los hombres, según las estatuillas que hemos analizado. No son las mujeres. Las mujeres mantienen toda una hegemonía de ser representadas durante el periodo formativo, el periodo de desarrollo regional, pero cuando llegamos a este periodo, los hombres son los que empiezan ya a tener una preponderancia, y son ellos los que están mejor arreglados. La imagen derecha vamos a ver que tiene narigueras múltiples, tiene besote, lo que nos da la pauta de todos los cambios que están habiendo dentro de estas sociedades, ¿no? Eh, lo que dice Cabello de Balboa está ratificando que estamos en la provincia de los que ellos llaman Niguas, y es la denominación que cuesta un poco aceptarla. En el caso de los manavistas también dice, pero ¿por qué ese nombre? Bueno, es la denominación que ellos mismos se dieron, ¿no? O que lo transmitieron. Y tenían un contacto mucho con los yumbos a nivel de comercio. Los yumbos son en parte gente chona, porque las evidencias culturales que hemos encontrado que están ligados y son comerciantes
se asientan en tolas y el material arqueológico es muy semejante al de la cultura Quevedo. Entonces, vamos a ver toda una relación que se está dando en esta gente que no son necesariamente belicosos, como siempre nos han dicho, ¿no? Los nigos tienen sus características. Cuando tú analizas las estatuillas de ellos, te vas a percatar de que hay estatuillas que tienen cabezas chiquitas en la espalda, otras las tienen en la cabeza. Y los cronistas mencionan, dice que en la zona de Manabí hacían las anzas, ¿no? Que siempre hemos pensado que era para la región amazónica. Resulta que acá también hacían lo mismo, ¿no? Vaya usted a saber si era de algunas discrepancias o alguna enemistad con alguna otra parcialidad, los cogían presos y reducían cabezas, ¿no? Eso en relación solo con los niños. Pero también hay que analizar algo. Son estos grupos también que están manteniendo a través de los paches, que eran los grandes navegantes, junto con los huancavilcas, pero también con los chonos, que son fluviales, navegantes fluviales, ese contacto con la zona de México. Y no es que íbamos, sino que íbamos y veníamos. ¿Cuántos se quedaron allá? ¿Cuántos de allá vinieron para acá? Y ahí empieza toda una relación en estos cambios que vamos a ver nosotros en las estatuillas cerámicas que tenemos representando, tanto en algunos casos para los campaces como para los portete, como para los niguas, ¿no? Todas estas cosas son las que hoy en día están saliendo a luz, reinterpretándose en las cosas con la finalidad de estar un tanto más al día. Pero, ¿qué tenemos con la Condamine? ¿No? Él también dice que estuvo en un pueblo llamado Niguas. Entonces, la información se está transmitiendo de lo que se informa en el 1500, en el 1700, en 1600 y en el 1700. O sea, eh, es interesante toda esta información y cuando tú le empiezas ya a enlazar te das cuenta de que, ¿no? Entonces, entramos a esta zona, estos Niguas están hasta la zona de Ojama, Cuaquedos, están hasta la zona de frente a Bahía de Caracas, en lo que correspondería a San Vicente, ¿ya? Más al sur, entramos a lo que se llama los Paches o los Manteños, ¿no? Y nuevamente presento ya aquí el dibujo de los derroteros, que está el Cabo de San Lorenzo, vamos a ver ahí la Isla de la Plata en la parte inferior, Puerto Cayo, que era una zona también donde quedaban ahí las embarcaciones para pernoctar. La isla de Salango está representada ahí, los islotes de los Orcados, que tiene también toda una leyenda, ¿no? Pero esta gente estaba informándote de todas las cosas que para ellos eran de utilidad para proveerse también de alimentos, pero también ver los riesgos que tenían en cada una de estas zonas, ¿no? Cuando empezamos a analizar esta denominación de los manteños, es Dora León Borja con Adam Sahdi, el primer investigador, ya partió hace unos 3 o 4 años de este planeta, pero su esposa, que es una mujer ya mayor, son los que más han aportado en parte al conocimiento de estos grupos étnicos. Y son los que primero dicen, a ver, aquí los manteños son llamados paches, ¿no? Y hay que empezar ya también a dar esa denominación. Recuerdo que en algún momento que estaba en Agua Blanca, había una persona versada en turismo que estaba dando una guía y le dije, a ver, ya hay que ir modificando las cosas y por eso advertí de que hay que actualizarse, ¿no? Ya no puede seguir llamando a los manteños, son paches, ¿no? Esa es la denominación étnica, porque si en la zona sur le dices Huancavilca con la denominación Huancavilca, que es étnica, porque estos de aquí tienes que llamarlos como arqueología. Entonces, hay que ir ya dándole un matiz ya un poco más eh, antropológico con la finalidad de decir las cosas como son. Entonces, vamos a ver que este pueblo está de los Paches, está desde Bahía de Caracas hasta el límite que antes había, que era el río Ayampe, que era el límite entre Guayas y Manabí, ahora es con Santa Elena, ¿no? Entonces, esa era el área geográfica de ellos. Y si traemos a la mente un mapa o conocemos esa ruta, nos vamos a percatar de que eran pescadores, también eran recolectores, pero también eran agricultores y cazadores. ¿Se ve? O sea, están aprovechando esos ambientes geográficos en donde pueden proveerse de todo. Y esta gente, aparte de eso, también son los grandes navegantes junto con los huancavilcas. Eh, Esta relación que da la relación de Sámano es valiosísima, pero también es interesante lo que se aporta, ¿no? Dice que
estos balseros eran expertos, provenían del pueblo de Calangone. Salango, Salangomé, tiene algunas denominaciones, ¿no? Los Paches definitivamente es un grupo étnico que va desde la zona actual de Santa Elena hacia el norte. Y esto lo pudimos ubicar y definir cuando hicimos un trabajo tanto en La Libertad y comparando con los trabajos que se hicieron en Salango, en donde tú vas a ver que la cultura bahía termina y aparece algo nuevo, que no tiene una posición ni tampoco está definido un enlace de una cultura a otra como la tenemos acá entre la cultura huangala con los huancabilcas. O sea, hay una secuencia, hay una transición que no la tenemos nosotros en esa zona de Manabí. Entonces, eso motivó de que hay que ir ya replanteando muchas cosas también en la arqueología. Y si es en la arqueología, también en la parte étnica, para definir estos grupos como son. Vamos con los huancabilcas, ¿no? Y son mencionados siempre como huancabilcas desde que llegan estos europeos acá, ¿no? Definidos como huancabelicas, huancabilcas, tres o cuatro le quitan una L, le ponen doble L, pero a la larga son huancabilcas, ¿no? Y eh, Diego de Trujillo, que es un cronista que acompañó a Pizarro, da un dato interesantísimo que tiende a veces a confundir. Dice, fuimos a una provincia que se dice Odón de los Huancavilcas, tierra abundosa de comida. Y dice que ahí estuvieron 15 días para que los enfermos que venían en estas expediciones, ¿no? Se reformen, o sea, tengan descansos y se alimenten bien. Pero siempre tienden a confundirse que Odón es Olón y resulta que no es así. Odón es toda la zona que da para Pozorá. Cuando tú analizas la información de estos cronistas, te vas a percatar de que de norte a sur, ellos ya pasan Santa Elena y después de Santa Elena está Pozora, ¿no? Playas tiene una denominación con su cerro que se llama el Cerro de Pacoche. Entonces, vamos viendo que las cosas deben de irse ya modificando, ¿no? Y aquí están los arcados que vimos en la imagen anterior, el río Coloncha. Si se percatan ustedes de ese río Coloncha, es un río amplio, un río muy ancho, y se menciona que el agua que llevaban en las balsas los huancavilcas provenía de este río, porque era un agua totalmente pura, y la llevaban en balsas a Santa Elena, ¿no? Entonces, nos damos cuenta de que estos navegantes también aportan un beneficio para todos y estas balsas eran distintas a la balsa que estaban moviéndose hacia México, distintas son también a las balsas fluviales. O sea, toda esta gente estaba aportando muchas cosas, cada uno aprovechando sus áreas geográficas para también sacar provecho, ¿no? Este es el pueblo de Santa Elena, que así lo grafican, y inicialmente el pueblo estaba en La Libertad, pero se trasladó a donde está actualmente. ¿Por qué? Justamente evitando los ataques de corsarios, ¿no? Que andaban por esta zona en busca no solamente de la plata, que era lo que inicialmente buscaban, sino que cuando se dan cuenta del valor del cacao, también empiezan ya a aprovecharse del cacao porque era dinero, ¿no? Entonces, estos huancavilcas, expertos también navegantes, partiendo de que la navegación está en canoas desde la época de Valdivia, pero a fines de la cultura Valdivia, esto es para el año 2000 aproximadamente antes de Cristo, ya estaban yendo a México y también estaban regresando. Y aquí tenemos un mapa ya de Bleu de 1660 en donde en la parte de abajo dice Huancavilcas, ¿no? Entonces es toda la tierra de ellos, tenemos la isla Punaya, la isla de Santa Clara, pero siempre estos planos eran hechos, observados desde el agua, desde el mar hacia tierra. Entonces, la gente dirá que son feos esos mapas. No, esa era la cartografía de la época, pero es un mapa interesante porque también guarda mucha relación con todos los dibujos de los derroteros donde están ahí arriba, las sierras de Cuaque, el Cabo Pasado, la bahía de las Caracas, ¿no? Hay toda una información que uno tiene que ir analizando con lo que mencionan los cronistas, ¿no? Y lo que van indicando de que esta ya es una zona eminentemente huancavilca. Huancavilcas y Paches definitivamente son los navegantes que están abriendo toda la parte comercial hacia la zona de México. ¿Qué llevaban estos mercaderes? Tejidos, oro, espóndilos, cacao. ¿Pero qué traían? Turquesa, ¿no?
traían nuevos diseños para la cerámica. Muchos de esta gente se quedó en el norte de Esmeraldas, en el sector de Tachina, y hay unas estatuillas pequeñitas que son muy semejantes a las de Atilco de México. Pero también debemos de analizar de que en ciertos documentos hay una población que nosotros le llamamos Jipijapa. En muchos documentos antiguos le escriben con X, sería Chipichapa, y en México el contacto que tienen estos paches definitivamente son con los aztecas, y los aztecas también se llaman mexicas, con X, ¿no? Entonces, puede ser que algún grupo que vino de allá se asentó en ese sector, muy semejante a lo que ellos tienen, y vamos a ver ya esta relación de todo el comercio que había entre nosotros con estos grupos de centroamericanos, porque iban, pero también regresaban. Estos chonos, ¿no? Están ocupando la zona agrícola más rica de Sudamérica, la cuenca del Guayas, ¿no? Aquí es donde están asentados en la zona sur la cultura Milagro y en la zona norte la Quevedo, ¿no? Eh, es bien clara la información cuando se dice que la cultura Milagro es más antigua que la Quevedo, y definitivamente que es así, ¿no? Este grupo humano está en la cuenca del Guayas por lo menos desde el 500 años antes de Cristo. Las estatuillas que se han encontrado y que están asociadas a una cultura que fue definida como Daule Tejara. Resulta que hay muchas estatuillas que son idénticas a los Poné o a los eh, chamanes sáchilas, y que siempre pensábamos que eran cosas distintas y resulta que no es así, ¿no? Aquí podemos ver una estatuilla que tiene muchas semejanzas con los Huancavilcas, pero toda la decoración corresponde a la cultura Milagro. Y a la izquierda tenemos la entrada al Golfo, que ya vendría a ser una zona eminentemente chona. Los trabajos que hicimos en la década de los 90 en toda la zona del estero salado, el material cerámico que pensábamos Huancavilca por ser zona de estero, resultó que todo el material era de la cultura Milagro, es decir, chonos, ¿ya? Un dibujo de todo lo que correspondería al río de Guayaquil, en la zona que ustedes van a ver ahí toda ocupada por los chonos, y acá tenemos una imagen de un chono que si se ponen ustedes a analizar y a ver a un sáchila, la nariz es idéntica, no ha cambiado en nada en más de 2000 años, ¿no? Estos grupos humanos siguen ahí presentes, su esquema de vestido está representado y lo vemos ahí con una gran nariguera que es impresionante. Y para un poco para ir finalizando, este es un cuadro que hice para decir el periodo de integración étnicamente, cómo se llamaban la cultura arqueológica y la zona geográfica que tenemos para cada uno de ellos, ¿no? Un poco metí aquí a los tumbesinos, que eran grandes rivales de los puneños, que es un gentilicio, pero son huancavilcas, ¿eh? Y aquí tenemos ya una imagen de todas esas estatuillas, en el caso de los atacames, de los niguas, de los paches, de los chonos, o sea, eh, todo este conjunto de personajes representados en las estatuillas nos está dando la pauta y vemos que ninguno se asemeja al otro, es decir, parcialidades distintas y grupos también humanos que se diferenciaban uno del otro. Deben de haber inquietudes, deben de haber Claro que preguntas que sí, quieran Javier. hacer. Muchísimas Estamos a la gracias. hora. La verdad que he estado, me has dado otros datos referente a la ubicación de los aborígenes. Ya conocí algunos, te acuerdas que hemos hablado, pero agregaste otra información que estoy seguro que muchos de los que están aquí también estarán haciendo el análisis. Bien, para aquellos que están acompañándonos, si tienen alguna pregunta, por favor, pueden hacer con el dedito para poderles dar el paso para que le hagan compartan sus inquietudes con Javier. Estamos aquí prestos, estamos atentos, o si no, pueden también hacer sus preguntas por medio del chat. Aquí tenemos una pregunta. Dice Eduardo Meneses, buenas noches, señor Vélez. ¿Cuál era el lenguaje de estas culturas? Bien, voy a hacer un paréntesis ahí para mencionar sobre los caciques, ¿eh? Mencioné a los campaces achilindables, se me estaba escapando de que a nivel de Huancavilcas he registrado al cacique Colonchi, que comandaba la provincia también, Huancavilca, con Baltacho, pero Baltacho cada que veía a Colonchi se ponía de pie, ¿no?
Uguay, que es de la zona de Chongón, y Tumbalá de la Puna. Los chonos, el cacique más importante era el cacique Guayaquile, y para la zona de Daule, la cacica María Caiche. ¿No? Hay que tener esto. Es un trabajo que recién empiezo, no está avanzado, pero doy esa primicia. Bien, eh, la pregunta está relacionada, Leticia. ¿Puedes repetírmela, por favor? Sí, con todo gusto. Dice, ¿cuál era el lenguaje de estas Ah, culturas? bien. Cuando nosotros analizamos la toponimia, ¿no? Y vemos que en la cuenca del Guayas se estaba hablando la misma lengua que hablan actualmente los indios colorados, que es el sáfiqui. Pero cuando Otto von Buffel empieza a analizar, dice que los huancavilcas hablaban una lengua moche. Esto fue para el año 18 y se ha seguido repitiendo, ¿no? Cuando empecé a trabajar en el tema de la navegación precolombina, trabajo que me ha tomado casi 10 años, y ver que estos balseros son los que se están moviendo en toda la costa del Ecuador, toda la costa norte del Perú, hasta casi de la zona central del Perú, que están yendo a México y que están regresando. O sea, yo no puedo aceptar de que estos navegantes estén cogiendo una lengua ajena y que no está definida una lengua, y yo la estoy denominando como una lengua huancavilca, ¿no? Dándole el nombre del grupo étnico, porque si los moche hablan moche, entonces mis huancavilcas hablan huancavilca. Y esa lengua, que yo la defino como una lengua huancavilca, se estaba hablando en varias parcialidades, pero con distintos dialectos. Los cronistas dicen que cada parcialidad tiene una lengua distinta, pero entre ellos se entiende, ¿no? Entonces yo no puedo asimilar tampoco una lengua de un grupo que no tiene un comercio total, estén cogiendo una lengua de ellos para adaptarla al resto. Entonces, me inclino por ese lado. La lengua es huancavilca para la zona costera, ¿no? Y para la cuenca del Guayas, el sáfiqui, que es la lengua que hablan los sáchilas, que nosotros los llamamos indios colorados. ¿Eh? Sí. No sé si eso satisfaga la inquietud del señor. Mu- La verdad es que sí, ya habíamos escuchado eso, Javier. Las lenguas costeñas han sido como, yo diría, extintas, ya que todavía tenemos una lengua indígena, que es la del quechua o quichua, dependiendo de la región, y con algunos dialectos, mientras que en la Amazonía tenemos muchas más, cada una habla una distinta, y en la costa, pues, como dices, está completamente desaparecida la Safiki y a ese fragmento mocho que decías. Bien, también nos pregunta María Elena Guerrero, dice, muchas gracias por la disertación. Usted mencionó al comienzo que los chinos no solo habitaron hasta 1530, como se menciona, ¿qué sucedió con ellos? Los chonos. Sí, debe ser los chonos. Ya. Escribió los No, chinos. no creo que María Elena quiera hacernos chinos. No, Ok, son sí, chonos. chonos, Ya. chonos. Bien. Mira, están ahí los indios colorados, están ahí, todavía se mantienen, ¿no? Estos chonos estaban ocupando toda la cuenca del Guayas, pero también se estaban dirigiendo y son coetáneos de los campaces, que allá también tenemos a los cayapas, ¿no? Y en la zona de Portete todavía hay indios cayapas, en la montaña. Y estos están subiendo por el río Esmeraldas y la olla del Guayabamba y están cruzando por todo ese sector hasta la zona de Ibarra y ahí encontramos tolas, que es una característica de los chonos. Y están por toda la región amazónica hasta llegar a Loja. Tenemos conjuntos de tolas impresionantes. Hace poco estaban redescubriendo una ciudad que la dijo el padre Porras hace más de 30 años, ¿no? ¿Ya? Y son conjuntos de tolas. En la zona de Loja también hay tolas, es decir, que es un grupo humano, estos chonos, que están ocupando toda la cuenca del Guayas, la zona norte de la región andina, toda la región amazónica, salen por el sur de Loja y vuelven acá porque por toda la zona de Machala y de Naranjal tenemos tolas. O sea, era un grupo humano impresionante, ¿ya? Mucha gente de eso que hoy en día son los Shuar. Vamos a ver que Shuar había en la zona también de la Troncal, la información que da Erwin Ferdon para el año 1930, pero si te vas a Naranjal, hay todavía grupos de Shuar, ¿no? Y con seguridad pienso que esos Shuar están emparentados con los chonos, ¿ya? Nada más, pero es eso.
¿ya? Muy bien, muchas gracias, Javier. Tenemos a Javier Ábalos, que nos ha levantado la mano. Javier, le vamos a dar paso para que abra su micrófono. Continúe, por favor. Sí, ¿qué tal, Javier? Un gusto, a los tiempos. Ahora, Al inicio escuché que mantenés una conversación con Leticia sobre la diferencia entre piratas, corsarios y balleneros. Me gustaría de pronto que la comentes nuevamente porque sería interesante, ¿no? Precisar de pronto si hay manera de diferenciar por las embarcaciones, los galeones, qué sé yo, cada uno de esos grupos de, bueno, los vacunadores de ese entonces, ¿no? Lo que pasa es que eso fue una conversación Claro, antes de esto. Es otro tema, Javier. oye, Estoy próximo justamente a dar una charla sobre ese tema y simplemente fue un comentario suelto que hice con Javier, pero y gracias por el interés y estamos próximos también a tener un tema que vamos a ahondar sobre lo que usted escuchó y oye. esperamos asimismo sociabilizarlos y si tienes alguna pregunta sobre este tema específico, bueno, tienes el micrófono abierto, Javier. No, esa era mi inquietud. Gracias. Entonces ya, estoy al tanto de la no, próxima no, charla. o sea, Gracias. Listo. Tengo si otra pregunta, Javier. ya, Dice, en cuanto al comercio o intercambio entre estas culturas, ¿tenía algún tipo de sistema de contabilidad como los kipuks en las culturas peruanas? Eso pregunta Eduardo Meneses. ya. Voy a satisfacer la inquietud de quien escuchó lo que no debía escuchar. Ya, pero no, no se pierde nada, ¿no? Generalmente los corsarios era gente letrada y con algún título nobiliario, ¿ya? Uno de los que primeros llega acá para el 1530 o 40 fue Francis Drake, pero él era Sir Francis Drake, ¿ya? O sea, él venía con una patente de los reyes o de la reina a cumplir con un trabajo específico, ¿no? Otros lo siguieron. Cavendish quiso hacer eso, no pudo. Pero el otro que sí fue un Sir, que fue William Dampier. Entonces te vas a dar cuenta de que estas personas, primero de que no eran criminales, venían a robar, pero no mataban, ¿ya? Distinto de la posición que tenían a veces holandeses y franceses, que también eran corsarios, ¿ya? El pirata es el común, ese sí mata, roba y mata, viola, ¿ya? Hay diferencias, ¿no? El otro eran los bucaneros, ¿ya? Los bucaneros eran los ladronzuelos que andaban también en el mar, pero esos robaban comida, robaban los chanchos, si podían matar, mataban, pero tienen cada uno sus características que los distinguen. No todos son los mismos, ¿ya? Eh, Siempre hay que analizar eso. Cuando tú te pones a ver la información que dan los corsarios, ¿no? Francis Drake se movía y tiene su diario. Estaba haciendo dibujos de todo lo que él veía en la zona de México, en las plantaciones de maíz, cómo se sembraban. Hay una información valiosa que dejan eso, desconocida acá, lógicamente, ¿no? El libro o el diario de William Dampier es voluminoso, ¿no? Significa que no era ningún ignorante, ¿no? Y menciona sobre su paso por el Ecuador dando una información valiosísima, ¿no? Eh, Solamente si hago el papel del malcriado un ratito. Pero este es el diario de él, ¿ya ves? ¿Ya? De William Dampier. Entonces, no eran personas que aquí se las toma como lo peor, pero la información que te dejan aquí es valiosísima, ¿ya? Bien, comercio. No sé si queda aclarado tu inquietud a la curiosidad, ¿ya? Sí, Javier, gracias, gracias. Muy Ya. amable. Bien, en relación al comercio, ¿no? Definitivamente el trueque era lo que se estaba manejando en la época, ¿no? Sin embargo, eh, cuando tú te pones a hacer un análisis de este comercio, estos balseros, que es la información más concreta que tenemos y la información que da la relación de Sámano, él dice que comercializaban tejidos y los tejidos eran decorados con arboledas, con peces, con animales, o sea que ese era el diseño tal cual como los ponchos que vemos hoy en día que se hizo una sola cuando entró el Instituto Lingüístico de Verán, en donde la llama estaba en Bolivia, en Perú, hasta en la costa del Ecuador, y resulta que acá no había llama, ¿no? Son las cosas que han ido modificándose, que han ido también tergiversando,
muchas facetas. Entonces, el oro se lo comercializaba y tenían romanas para pesar el oro, ¿no? Pero el metal más valioso que ellos tenían era el cobre. Es el cobre el que empieza a usarse como una moneda y tenía más valor. Era el cobre el que se llevó de aquí a México, que era desconocido. Y se lo llevó también a la costa norte del Perú, que era desconocido. El cobre sale de aquí. El oro, ¿no? Está saliendo de la zona de Esmeraldas, y las esmeraldas no salen de la provincia de Esmeraldas, sino del norte de Manabí. Eso dicho por los cronistas, ¿no? Eh, entonces, este comercio se estaba manejando así. El espóndilo era otra de las maravillas de este comercio, en la cual también se estaba obteniendo un intercambio. Y sobre todo las cuentas o los mullos, que son unas cuentas muy, muy pequeñitas, ¿no? Algunas miden 1,5 milímetros, ¿no? Que dan la pauta de la calidad de artesanos que teníamos, y te están indicando también de que esas cuentas tenían un valor preciado, y yo diría tanto o más que el cobre, que era lo que ellos anhelaban, ¿no? Son las cosas que se están manejando en este comercio, pero todo era también de un intercambio, ¿no? Un intercambio, eh, y eso viene a mi mente cuando tú te embarcabas en un barco corsario. Te decía que si en una pelea tú perdías un ojo, eso significaba 200 pesos. Si perdías una mano eran 400, si era un pie 600, más o menos esa es la relación que se estaba manejando, ¿no? Entonces, el comercio siempre se ha dado, ¿no? Siempre. Unas cosas con más valor, otras acá con menos. En México estaba pasando lo mismo cuando tú te pones a leer sobre los aztecas o sobre los mexicas, ¿no? Las pepas de cacao tenían un valor. 2 pepas equivalían al cambio de una gallina o de un ave, o de un pez. O sea, son las cosas que se estaban manejando. O sea, todo tenía un precio, pero en productos, no en la moneda. Sin embargo, en los entierros aborígenes para la cultura huancavilica se han encontrado hachas de cobre en los entierros puestas en las palmas de las manos. Entonces, se atribuía eso, y se lo ha atribuido siempre, como las hachas monedas. ¿Qué hago yo poniendo un fajo de hachitas monedas en la palma de la mano? Y la interpretación que se da, bueno, tengo que pagar un tributo en mi vida al más allá, ¿no? Y ahí viene la denominación también de las hachas monedas, pero esas hachas monedas también servían para los intercambios. O sea, se estaba usando de una manera ritual, y también de una manera utilitaria. No sé si eso satisface a tu inquietud sobre el comercio que se estaba manejando en la época. Excelente, Javier. ¿Alguien más que se quiera unir también a más inquietudes, preguntas que tengan sobre el tema que estamos conversando en esta noche? Yo sí abriría un poco las preguntas. Tal vez escucharon nuestros aquí asistentes, gracias por acompañarnos, sobre la palabra derroteros, Javier. ¿Qué sería en sí la traducción de derroteros? Te escuchamos hablar sobre ello, pero ¿cuál sería en sí la definición? Ya. Un derrotero es una carta de navegación de los marinos españoles, una especie de un libro de notas en donde el dibujo iba acompañado de textos. Nuevamente, un segundo que me levanto. Este es un libro de derroteros, ¿ya? Y se van a percatar que hay el dibujo de la Tierra, pero también hay el texto que lo acompaña, ¿ya? En ese texto, lógicamente que este es un derrotero de 1730, los presentes son del 1600, 1680, ¿no? Pero, ¿qué te informan ahí? Yo llego a la zona de Atacames, puedes proveerte de alimentos 1 kilómetro adentro, pero hay buena madera para reparar tus embarcaciones y para los mástiles, ¿ya? Puedes encontrar agua 3 kilómetros más adentro porque es un agua limpia y pura. O sea, te dan toda una información de lo que ellos van encontrando, y que cualquiera de los marinos la puede usar para, en su navegación,
no tener ningún contratiempo. Cuando llegas a Manabí, se menciona bien claro cuando te dicen, entramos por el río de Puerto Viejo, y era Puerto Viejo, no es Puerto Viejo, Puerto Viejo, y entras a un pueblo que se llama Charapotó. Ahí vas a encontrar abundante comida y abundante agua de buena calidad para llevar en los barcos. O sea, pero también te están informando, si vas por mar, cuando llegas a la zona de Cojimíes, que vimos una, los ríos que habían ahí, ¿no? Dice los tres ríos de Cojimíes, ¿qué es lo que tú tienes ahí? Que te dicen, no puedes acercarte a tantas brasas porque hay bajos y puedes naufragar. ¿Sí ves? Entonces, y si quieres pernoctar, te vas a percatar de que en este mapa hay unas anclitas. Tú ahí puedes quedarte para pasar una noche. O sea, eso uno lo va interpretando conforme va viendo. Yo recuerdo que en este del río Jama, hace unos en el 2005 o en el 2006, me pidieron que trabaje en un proyecto de rescate de un naufragio. Sabían que había naufragado algo ahí, pero nunca encontraban porque andaban totalmente perdidos. Cuando yo cogí estos dibujos y le dije al maquinista, digo, a las 5 de la mañana es que empieza a salir el sol, nos vamos a pegar todo un recorrido por la costa, ¿no? Y yo iba con estos dibujos viendo y coinciden toditos. Así, es una precisión de estos dibujos llamados derroteros. Y cuando le dije, tengo ahora sí la película clara, el trabajo solamente que podemos hacer es de una hora, hora y media, máximo dos. ¿Por qué? Por marea. Y resulta que el naufragio estaba cerca de esta desembocadura que ustedes van a ver ahí que dice Río Jama, ¿no? Y le dije, empieza a dragar. Encontramos la evidencia del naufragio casi 9 metros del nivel o del lecho marino hacia abajo, ¿no? Y cuando me dijeron, ¿cómo pudiste llegar a eso? Ves que estabas en la desembocadura de un río, el naufragio fue del año 1612, imagínate, del 12 acá han pasado más de 400 y pico de años, ¿no? El sedimento que se acumula, nada más, ¿no? Pero fue algo valiosísimo. Entonces, esta información que dejan todos estos marinos, para los interesados en conocer un poco el comportamiento tanto de la zona costera, como de lo que hay hacia el interior. Y tanto es así que si tú te pones a leer, vas a decir que la Sierra de Cuarco, ellos pensaban que esa, y decían que son los serranos, ¿no? O que era una zona fría. Pero cuando la gente lee, son serranos, se ubican definitivamente en los Andes y no es así. Entonces hay que saber interpretar estos documentos que son valiosísimos. Eso es un derrotero, o sea, la información que en donde te están dando todo lo que vas a encontrar en un trayecto de solamente los dominios que estaban bajo la corona española. Nada más. ¿Quedó claro? Muy bien, Javier. Vamos a leer los mensajes que nos han dejado por interno. Teresa nos dice, en Bucay también hay un asentamiento Shuar. Buenas noches, Javier. Excelente charla. Los comentarios de Teresa. Eduardo Meneses dice, precisamente Corsario eran piratas con patentes o licencia. Ricardo Carrera Nicola menciona, las bitácoras fueron la base para las enciclopedias. Eduardo Meneses nos comenta, recordar el origen de la palabra pirata viene del griego peirates, derivado del peirán, que significa esforzarse, tratar de o gente capaz de hacer lo necesario para lograr sus metas. Y por último, Ricardo Carrera Nicola nos comenta, ¿por qué las culturas de la costa se las han empezado a invisibilizar en la historia? No hay tampoco una fuerte identidad con las culturas del actual Ecuador. He visto muchos guías de la sierra que afirman con seguridad que somos incas. Javier, ¿qué nos comentas? Que son incapaces lo que comentan eso, ¿no? Porque no podemos mezclar las cosas, ¿ya? No, no puedes hacer eso nunca, ¿no? O sea, yo pienso que ahí es un desconocimiento de información, ¿ya? Se desconoce totalmente. Si nos podemos hacer un análisis de eso, los chonos mantenían buenos contactos con la región andina. Muchas tolas de la provincia de Los Ríos hemos encontrado material que hoy los definimos como puruá, que están en la Sierra Central. Entonces, eh, pienso que es el desconocimiento básicamente y se enfrascan en un solo punto, pero no están analizando todo, ¿ya? Es lo que yo he manejado aquí. Yo estoy manejando una información arqueológica, una información de derroteros
pero también la información geográfica y la información histórica. O sea, estoy relacionando 4 temas para hacer uno solo y tener una idea clara de dónde están las cosas, ¿no? Eh, no es que están o pasan desapercibidas, no, 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 hay es desconocimiento, que es otra cosa. Y lo que decía al comienzo, el problema que nosotros tenemos es que seguimos informando y leemos y aprendemos con libros que fueron escritos hace 70 años y en algunos casos hace 100 años. Entonces no hay una información actualizada. Esto de los derroteros, o sea, eh, la primera exposición que hicimos fue en el archivo histórico hace unos 4 o 5 años y toda la gente decía, ¿y qué es eso? ¿Y de dónde sacan eso? ¿No? El desconocimiento. Eh, este tipo de, que tú ves ahí de dibujos, ¿no? Esos fueron recuperados y pedidos al Museo Británico, ¿no? Que estaban microfilmados. Entonces, todas estas cosas toma tiempo digerirlas y poca gente las conoce, pero están ahí, ¿no? Están ahí. O sea, toda la información, que acá no tenemos mucha información, sí, estamos de acuerdo. Lo que tú ves que yo enseño, muchas cosas las traje de Lima, otras las encargué a Estados Unidos, como algunas de estas obras así, ¿no? Que aquí no hay. Eh, la crónica de Sámano, el documento original y sin ninguna alteración hecha por investigadores del Perú, la traje totalmente limpia, sin ningún tipo de sugerencia, ni comentario, ni cambio, ¿no? Entonces, hay que buscar siempre una información de primera que también nos ayude a tener una idea clara, ¿no? Nuestros grupos humanos acá eh, se adaptaron muy bien a las costumbres españolas, pero muchos no perdieron tampoco esa identidad. El ejemplo patético, nosotros lo podemos ver o lo podíamos ver hasta la década del 50, un poco más hasta el 60, con el famoso ídolo, que no es un tótem de San Viritute, ¿no? En donde la gente venía de la zona de Santa Elena en las madrugadas a venerar a su ídolo. Aclaro, San Viritute es un ídolo, no es un tótem, ¿ya? Entonces, esas cosas y esas costumbres no se perdieron. Y en la región andina pasaba lo mismo, y en el Cusco pasaba lo mismo, en el Perú. Sobre los adoratorios aborígenes, va la iglesia encima. Y eso tú lo puedes ver allá. Y acá era lo mismo. Lo de Sacachún con San Viritute era lo mismo. O sea, se cambió el ídolo por un santito. ¿Sí ves? Entonces, hay que, es que revalorizar y también saber decir las cosas como son. Y eso no debe ser motivo para que nadie se ofenda, ¿no? O sea, es la verdad. Lo de la sierra, hay guías turísticos que sí conocen la realidad y la verdad, ¿no? Pero hay otros que se manejan en función de su información, pero desconocen lo que hay acá. Yo pienso que los guías son la imagen y la cara de una ciudad, de una provincia y de un país, ¿no? Y por eso yo digo, tienen que actualizarse siempre, ¿no? Siempre, Javier, siempre hay información nueva. Ujú. perdón que te interrumpa, tenemos nos acompaña, nos levanta la mano Verónica Suárez, tienes el micrófono abierto para que le hagas preguntas a Javier. Muchas gracias, Leticia. Buenas noches, arqueólogo. Un gusto poder escucharlo y poder actualizar justamente esta información. Me gustaría preguntarle, ¿no? Luego de estos estudios de actualización de la historia de Guayaquil y sus alrededores, ¿cómo queda el evento de la llegada de los españoles con Francisco Pizarro el 18 de agosto de 1534 a Vallenita, Santa Elena? A ver, cuando se manda la expedición a que naveguen por cierto tiempo, ellos alcanzaron por 3 meses, ellos llegaron hasta la zona de Tumbes y regresaron. Es al regreso, ¿no? Y ya para el año 1526 que ellos divisan la punta que ponen de nombre Santa Elena, ¿ya? Es en esa época, ¿ya? Lo de Vallenita definitivamente que no sé de dónde salió eso, pero
las evidencias arqueológicas en Vallenita son casi inexistentes. ¿Ya? No tenemos una evidencia, pero sí hay la evidencia fuerte, Verónica, y muy fuerte de Colonchillo, que era el sitio donde está actualmente La Libertad. ¿Ya? Y básicamente no es que el asentamiento está en el malecón y en la primera calle de La Libertad, ¿no? Cuando tú te pones a ver los planos que dejó Busnell y lógicamente también el que deja Shepard, ambos geólogos de la Anglo, el uno aficionado a la arqueología, Busnell, ¿no? Te vas a percatar de que para el año 30 habían 3 lengüetas que entraban hacia la playa, ¿no? Y el malecón es fruto de un relleno y ese relleno venía arrastrando material de las zonas altas. La albarrada fue cerrada, tapada, ¿no? Pero cuando hay los aguaceros fuertes se inunda donde está el mercado, ¿no? Entonces, esa era la población aborigen, la población que se llamaba Colonchillo, ¿ya? Es ahí. eh, Esa población es la que después se traslada, vamos, a donde está actualmente Santa Elena, pero tú en ese sector, lo de Vallenita no es así. Eh, Eso se lo ha conversado también con alguien que promociona bastante Vallenita, que es Douglas Dillon, y le he dicho, no pueden seguir manejando eso, ¿no? Un poco eso se asemeja a la leyenda del cacique Guayas con la denominación española de la princesa Kill, más o menos algo parecido pasa con eso, ¿no? Pasaron, ¿ya? Ahí es cuando definen. Y ellos más entraron en contacto con la zona de Manabí que mencionan una serie de poblados, pero Verónica, las evidencias en Vallenitas de arqueología son así, comparadas con la de Colonchillo en La Libertad, que son así, ¿ya? No sé si eso aclare mucho, es algo que yo he venido revisando. El último trabajo que hice ahí en la escuela Coleman, hice un trabajo también con dron y con algoritmos y logramos ubicar todo el cauce de la Albarrada y que sale al parque principal de La Libertad, y el aguacero que hubo hace 2 o 3 años rompió las puertas de las casas de atrás y rompió también la puerta y la cortina metálica de una fábrica de motos Yamaha y las motos fueron a parar al malecón. O sea que está todo ratificado de que La Libertad era el Colonchillo y tú solamente puedes analizar ahí evidencias arqueológicas donde está, creo, la vivienda del ex prefecto, donde está Sica, un terreno que está abandonado y que es un servicio público, y donde está la Casa de los 100 años. Ahí hay evidencias arqueológicas y hablo de ese material y de esas áreas porque excavé también en ese sector, ¿ya? No sé si eso Excelente. aclare toda la posición, Verónica. Sí, muchísimas gracias, arqueólogo. Realmente muy enriquecedor porque esto está quedando grabado acá y es la oportunidad de que en la provincia de Santa Elena conozcamos mejor cuál es nuestra verdadera historia. Gracias. Ustedes son descendientes de los Huancavilcas, ¿eh? Y eso lo Juan Carlos. planteamos, cuando armamos el Museo Salinas en el año 2001. Ahí planteamos todo eso de que ustedes son huancavilcas y que también replanteamos lo que en algún momento en la década de los 70 se definió lo que era la península. La península es aquella porción de tierra que va desde Guayaquil, una línea imaginaria, hasta la desembocadura del río Colonche. Y cuando pusimos eso, nos cayeron encima que eso era mentira y que el concepto político de península era solamente Santa Elena, La Libertad, Salinas. Le dije, el concepto es geográfico, no es político. Entonces, eh, eso motivó también ciertas fricciones, pero siempre yo asumo que fue el desconocimiento, ¿no? Eh, l- Nosotros los guayaquileños también somos peninsulares. Bien, Javier, muchísimas Verónica, gracias. ha sido Sí, grato escucharte. sí, igualmente. Yo aprendí eso justamente de usted cuando tuve la oportunidad de ser pasante en el Museo Salinas Siglo XXI y es un orgullo para mí que haber estado ese tiempo con usted. Gracias. A ti, un abrazo. increíble, Javier, muchas gracias. ¿Sabes qué? Perdona que si me viste reír, pero cuando empezaste a contestar la pregunta de Verónica,
dijiste, Abraham y yo nos estábamos riendo, decir, no sé de dónde nos sacaste eso, siempre tienes eso de que te topas con información errónea todo el tiempo y efectivamente tomarse el profesionalismo tuyo y la paciencia de aclararlo. Y justamente para eso son estos espacios. Gracias nuevamente por permitirnos hacernos ese posicionamiento con gente profesional. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo como profesionales en turismo en esta institución, Javier, es eso, tratar temas, pero con expertos, no solamente porque tengo una afición. Sí, los aficionados a veces investigan tanto que pueden llegar a ser expertos aficionados, pero no es lo mismo que alguien que se prepara en una línea como arqueólogo, como un historiador, en este caso, como son, en este caso, tus bases, Javier. Entonces, es muy importante también nosotros resaltar en el área turística, cada quien se ha vuelto una persona muy hábil en el área de guianza, puede ser, o hotelero, o logística de agencia, en fin, distintas áreas que nos ayudan y que estos temas pues simplemente nos van a recordar la actualización. Eso es otra de las cosas que me gustó cuando lo mencionaste, la actualización de la historia. La gente dice, no, pues la historia es la historia. ¿Cómo puede haber una actualización de datos? Sí, existe actualización de datos históricos y efectivamente para eso están los expertos como ustedes, los arqueólogos, los investigadores, los historiadores, en fin. Y gracias en verdad por ayudarnos. Vamos a continuar aquí con los comentarios. Nos menciona Eduardo Meneses, dice, el mismo conocimiento del imperio inca necesita estar basado en culturas anteriores a los incas, Rimac, Chimú, Chan Chan, Paracas, Nazca, etc. María Elena Guerrero menciona, los incas no conquistaron ni la costa, ni la Amazonía, ni los pueblos. La costa intercambian mujeres, alimentos al imperio incaico como estrategia. Bueno, Eduardo Meneses menciona, dice, la misma Leticia Sánchez que presente viene de la libertad. Bueno, no soy, no soy nacida allá, pero sí, ya le vamos a dar paso al presidente de la corporación, Ricardo Carrera, que nos está haciendo la mano, dice, y Javier Ábalos menciona, que ha incidido para que la mayoría de naufragios de galeones españoles se encuentren en los bajos de Chanduy. Eso lo dejamos a último la pregunta. Vamos a darle paso a Ricardo Carrera, por favor, abre su micrófono. Tiene paso, por favor. Ricardo, no solo escucha, tiene problemas de audio. Todavía sigue con problemas de audio, Ricardo. No se escucha, no se escucha, algo sucede. Nada, todavía no se escucha. No se escucha. ¿Qué? Puede ser que levantó la mano para interrumpir, pero podemos ir ganando tiempo respondiendo lo otro. Ok, sí, resuelva su problema de audio, por favor, Ricardo, hasta eso dice, repito la pregunta. Ya. ¿Qué ha incidido para que la mayoría de naufragios de los galeones españoles se encuentren en los bajos de Chanduy? Pregunta Javier Ábalos. Eh, en la zona de Chanduy hubo un naufragio que fue el del Jesús María de la Limpia Concepción de Nuestra Señora, la capitana. Es un naufragio que se dio frente al sector que hoy llamamos el Real, porque hay un bajo, unas rocas. ¿Ya? Ese material se rescató casi en su mayoría y justamente dentro de ese rescate que hay un patache, el patache también se hundió. Por ende, esas monedas que se encontraban y que eran la laraca en el país, se ahogaron dos veces aquí, ¿no? Son llevadas a La Habana para salir en las maravillas y ese galeón también naufraga, o sea que se ahogaron tres veces esas monedas ya destinadas a eso, ¿no? Pero el otro naufragio es para el 1712, el San Miguelito, si mal no recuerdo, y son solamente los dos naufragios que hay en ese sector. El otro naufragio está frente a Punta Carnero, que es del 1800, y es Nuestra Señora Probando, probando. de Leocadia.
En Manta hubo otro naufragio que fue rescatado. El de Santa Clara es de Nuestra Señora de su cuñada, que era una fragata Hola, hola, probando, de, probando. de 400 toneladas. Ahora sí se te escucha. Ahora sí se lo escucha. Sí, Pero déjame terminar. sí, termine por favor. Un ratito, Y después Ricardo, tenemos gracias. nosotros el que encontramos en Jama, no recuerdo el nombre, creo que es de Santa María, algo así, de 1612, pero en Esmeraldas se han informado de dos naufragios más, ¿no? El uno fue cuando traían negros esclavos para acá, y hay otro más al norte del Portete, ¿no? Son los que yo tengo registrados y mapeados, pero de los cuales he trabajado en la repartición de los bienes de la capitana. Trabajé 5 años en el rescate de Nuestra Señora de Sucuñaga en la isla de Santa Clara y en el de la desembocadura del río Jama, ¿no? Son naufragios del siglo XVII y algunos del XVIII, ¿no? Hay otro que está justamente eh, al sur de Jama, pero está en plena punta y es imposible llegar allá porque el oleaje es impresionante y tienes un bajo que se extiende como el que ustedes ven ahí en la Roca de Concha, donde dice Rock, algo parecido, ¿no? Cerca de Punta Ballena. Entonces, son las cosas que tenemos que ir analizando y viendo. Eh, no es un tema que me apasiona, pero sí me agrada porque hay una información valiosa que es desconocida. Básicamente, estos dibujos es fruto de estar trabajando en naufragio, ¿no? Ahora sí, no sé si queda Sí, aclarado ya lo de... está listo, Ricardo. ¿Me Hola, escuchan puede abrir su micrófono. ahora? ¿Me escuchan? Sí, Sí, ya lo sí, escuchamos, sí. Sorry, sorry. Pasa que es computador nuevo y acostumbrarse a un computador nuevo es un poco complicado, pero bueno, ya estamos aquí. Bueno, yo quería agradecerle a Javier Vélez por habernos, pues, aceptado la invitación que le hizo Leticia Sánchez del Peso, nuestra secretaria general, y me ha agradado mucho tu charla, realmente. Como siempre, es un placer escucharte y muy entretenido. Tu forma de dar las charlas es muy fresca y mantiene uno siempre en la expectativa, ¿no? Lo que sí me gustaría es que te comprometas con nosotros pues ir ampliando temas puntuales para ir incrementando este conocimiento, porque obviamente, como tú bien dices, nosotros estamos acostumbrados a tener una información que repetimos de lo que nos enseñaron en los libros de historia de hace muchos años atrás. Entonces, desde el punto de vista académico es lo que nos enseñaron, ¿no? Y estas nuevas actualizaciones que tú mencionas, lamentablemente, no llegan en la medida de la velocidad de lo que se analiza y se descubre. Y lamentablemente repetimos siempre lo mismo y pues sí pienso que la Corporación del Litoral como tal está pues entre sus obligaciones es dar estos espacios para actualizar. De hecho, ya hemos conversado junto con el Departamento de Relaciones Públicas que lo lidera Verónica Suárez, y que está también con algunas personas más allí, entre ellas Leticia, para que a futuro lo que quiero hacer y la idea mía es que tengamos espacios de entrevista. Así que le estoy comprometiendo a ellas públicamente a que esto en vez de ser un Zoom, sea un espacio como por ejemplo esto sí es Ecuador, que tengamos el espacio con el experto como Javier Vélez, con este micrófono abierto para él y que nos dé estas pautas. O sea, lo que quiero es que a futuro la corporación se distinga por traer expertos en el área. En este caso, pues Javier Vélez, pues una persona muy respetada dentro de lo que somos los integrantes de esta corporación. Y queremos, pues, a ver si es posible que tú te comprometas a futuro, pues, a ir desmenuzando, ¿no? Ya poco a poco, como vayas ampliando tus temas, o de pronto, no sé, si es que tú quieras que hacerlo esto como unas capacitaciones específicas de determinada cultura, para poder tener nuevos nombres, y obviamente eso va a ser pues con un costo y tendríamos que hablar el sistema que nosotros pensamos tener para las capacitaciones, porque nosotros públicamente decimos, las capacitaciones en el momento que tengamos en la corporación, cuando sean capacitaciones pagadas, se va a pagar al capacitador obviamente, y serán cualificadas para que el día de mañana la persona que ostente un certificado de capacitación de la CPTL, la gente diga, ah, sí, es verdad, sí los capacitaron y se asistieron, porque
nos toca que a veces tú vas a las capacitaciones, vas el primer día y los 2, 3 días restantes nunca asistes, pero igual te llega el certificado y para mí es una mentira, ¿no? Entonces yo creo que debemos cambiar eso ya y ser más honestos con nosotros mismos y tener capacitaciones que hayan sido cualificadas por expertos como tú y que estas de aquí obtengan como resultado que la cualificación nos indique en dónde tenemos que hacer más hincapié en la información para que sea captada. Entonces, esa es la intención, eso tendríamos que conversarlo después, pero ya hemos hablado con el departamento de la Secretaría General, la de Relaciones Públicas, mi vicepresidente y todos ya tienen idea de cuál es la visión que tengo con respecto al momento que nos convertamos en capacitadores. Pero eso obviamente, cuando ya sea como capacitación, lo digo, será cobrado porque tenemos que pagarle a la persona que nos va a capacitar. Esto no es gratis, o sea, ya olvidemos de las cuestiones gratis porque las cuestiones gratis no las apreciamos, mientras que las que pagamos, a más de que se vienen a ser parte de los ingresos que puede tener la corporación, es el compartir los conocimientos. Y te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo porque eh, me has cambiado toda la cabeza, me la has revuelto y eso es lo bueno porque me gusta que has revuelto todo la estructura que uno siempre ha mantenido por muchos años en cuanto a la historia, ¿no? Y me parece interesantísimo este tema de los derroteros que tú has mencionado y creo que al fin podemos tener una visión clara de lo que es la realidad de las culturas de la costa. A futuro, pues, ojalá que las autoridades, cosa que es muy difícil de cultura, hagan pues una revisión de esta información nueva y ya nos dejen de mentir, porque la verdad es que hemos vivido en mentiras por años, ¿no? O sea, mentiras a medias, ¿no? Porque en su momento era la información que se Sí. aceptaba, ahora las nuevas investigaciones que tú has hecho, pues son obviamente las que debemos transmitir, ¿no? Y hay que tratar de incidir mucho en las nuevas generaciones que a veces no se interesan mucho en estos temas, ¿no? Son, creo, las generaciones de los 30 para arriba que estamos en este tema de querer aprender más, ¿no? Bueno, eso quería decir nada más, solamente eso. Gracias, gracias. Muchas Gracias a ti gracias por tu a palabra. nuestro presidente Ricardo Carrera Nicola, que también nos ha acompañado en esta noche con sus comentarios. Y sí, como él menciona, pues pese a su experiencia, a todo lo que él ha tenido conocimiento, ya sé que él es un buen lector, pues estos puntos de información actualizados históricos, arqueológicos y de investigación, pues realmente nos ayudan a seguirnos eh, teniendo siempre una nueva perspectiva. Es importante siempre cambiar de perspectiva, que eso es lo que nos ayudaría muchísimo a nosotros a recuperar una identidad o tal vez renacer una identidad que se ha perdido a lo largo de los siglos. Voy a terminar, estamos a pocos minutos también ya de cerrar la charla y vamos a leer los últimos mensajes. Dice, señor Vélez, ¿podría por favor hablarnos acerca de los punaes? ¿Qué tan cierta es la leyenda de la doncella y la pitonisa Osorja? Mariel Alcíbar menciona, buenas noches, soy nueva en el área de turismo. Trabajo para una agencia que presenta a Guayaquil. De todo lo que he oído, me nace la inquietud de preguntar si la libertad desciende de Huancavilcas, los de Guayaquil, ¿de dónde? Javier. Eh, Y con esto cerramos. los Huancavilcas están desde la zona de Chongón hacia el oeste y están hasta el límite que queda en la población de la entrada antes de pasar Cinco Cerros para caer al río Allá. Se extienden toda la cordillera costanera y llegan hasta la zona de Pedro Carbo. Pero también hay un buen contacto con los chonos, porque hemos encontrado evidencias huancavilcas en la zona de Balsara, o sea que hay un comercio que está por acá. Guayaquil es una urbe chona y empiezo a darte una respuesta concreta y después me repites la primera pregunta, pero empecé por la segunda. Cuando trabajaba en el Museo del Banco Central en el siglo pasado, así que hasta ahí llegamos, ¿no? No pregunten más allá de eso. En el siglo pasado analicé todo el material cerámico que había encontrado Estrada en la ciudad de Guayaquil y lógicamente también sus notas. Y las de Francisco Huerta Rendón, que era otro arqueólogo,
Y cuando se informa de que en el edificio donde está hoy la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, él encontró evidencia huancavilca. Al frente, donde está el Palacio de Justicia, había un conjunto de tolas, pero esas tolas ya son de la cultura Milagro Ochona. Estamos 1-1. Colegio Vicente Rocafuerte, las evidencias también, otras tolas ahí. Vamos 2-1, las tolas son Milagro. El Yeyo Uraga, tolas, Milagro, 3-1. La Playita, cuando éramos estudiantes, fuimos a hacer unas observaciones allá, había una tola con material Milagro, 4-1. Colegio 28 de Mayo, unas urnas funerarias, Milagro, 5-1. El hospital, perdón, el hipódromo Santa Cecilia, por Los Ceibos, ¿no? Milagro, 6-1. En el kilómetro 4,5 había un pedestal con un carro chocado que era un parqueadero y una bodega de carros chocados. Tolas, Milagros. Entonces, estamos hablando de que 7-1, ¿de dónde salimos Huancavilca? Por ningún lado. Entonces, son las cosas que debemos también ir modificando, ¿no? Esto de Guayaquil se publicó en una revista de la provincia de Cañar que lo presenté hace más de cerca de 30 años, ¿no? Eh, y, y 30 años y todavía la gente sigue pensando en que somos Huancavilca, ¿no? Entonces, hay que ir cambiando también los esquemas mentales con estas actualizaciones, ¿ya? Definitivamente que en la zona Huancavilca siguen apareciendo estas evidencias que la gente siempre tiende a decir manteño Huancavilca, pero cuando tú lees a Benzón y te dice que pasado los límites de Puerto Viejo se entra a la tierra de los Huancavilcas, entonces, ¿para qué estarle dando vueltas al tema, no? De que somos manteños Huancavilcas, no, los Huancavilcas están acá en todo lo que es la provincia de Guayas y Santa Elena, y los manteños y paches están en la provincia de Manabí, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro siempre, ¿no? O sea, para ir diferenciando las cosas. La siguiente pregunta, la primera. Sí, decía Eduardo Meneses, señor Vélez, ¿podría por favor hablarnos acerca de los PUNAES? Ya. Los punaes son huancavilcas, ¿ya? Y el término punae viene a ser es un gentilicio, ¿ya? Son huancavilcas en donde estaban regulados por el famoso cacique Tumbalá, ¿no? Caciques con un poder impresionante en cuanto a control y tenía varios caciques bajo su mando, ¿no? Que son las cosas que no se saben. Es más, Tumbalá en Puná tenía una flota de balsas, ¿no? Alguien hacía referencia sobre los incas. ¿Hubo contacto con los incas en la región litoral? Sí lo hubo. Eso no podemos negarlo, ¿no? Una de las evidencias más fuertes sobre material inca están en la isla de La Plata, en donde se encontró un entierro imperial basado en el material encontrado. Nada más. Vaya usted a saber si este fulano se murió después de vomitar en el trayecto ahí, que nunca habían estado enseñados al mar, ¿no? Y siempre viene a mi mente cuando hablamos de esta gente que viene de la sierra acá y ve el mar y si uno se para en la playa donde se queda asombrado, ¿no? Uno se asusta de ver esa inmensidad. Alguna vez cuando venía en carro desde Lima, venía un poco esperando y cuando pasamos el río Babahoyo eran todos, oiga, no pase por ahí que se puede caer el puente, imagínese ese tamaño del río. Claro, en el Perú los ríos parecen riachuelitos, ¿no? Entonces, estas cosas siempre hay que manejarlas y en el caso de la isla Puna, cuando llegan estos incas y quieren visitar, definitivamente que pasan en balsas, ¿no? Todos estos enviados del Inca y la treta de Tumbalá era siempre que en el traslado o a la ida o al regreso cortar las amarras para que las balas se desbaraten y como eso no se ve nada, pues ahí se acababa todo el lío. Eso está registrado, está documentado, ¿no? Entonces, los puneños, cosas que se están manejando de una manera a veces distorsionada, pero Puná es una evidencia huancavilca pura y era también algo importantísimo, Puná, ¿no? Era uno de los puertos secundarios de Guayaquil durante la colonia. A Puná llegaban aquellas embarcaciones que no podían entrar hasta Guayaquil. Y aquellas embarcaciones que se armaban en los astilleros terminaban también de armarse en Puná. ¿Por qué? Por todos los bajos que tenía el río.
Entonces, Puná tiene una importancia, pero así, única en el desarrollo histórico y económico también de toda la región costera, ¿no? Eh, puertos fluviales, Yaguachi, Naranjal, Yaguachi y Babahoyo y Daule, ¿no? Y lógicamente, pues los puertos marítimos, en el caso de Puná, que tiene una influencia de mar y de río, pero también es Colonchillo, que es la Libertad, ¿no? Y lo es Manta, ¿no? Todas esas cosas son las que nosotros tenemos que siempre analizar. Entonces, Puná tiene esa valía de tener un personaje importantísimo, pero también hay un trabajo de Adam Sagi en donde se menciona a Diego Tomalá, que era uno de sus descendientes, casado con española, se fue a vivir a Quito y ahí parece que se perdió esa dinastía, ¿no? Hoy en día todos los Tomalá que hay por allá dicen que son descendientes de él. Yo no sé si el señor habrá procreado tantísimos hijos, pero la descendencia de él está en Diego Tomalá, ¿no? Y hay que leer todas estas cosas que se publicaron no aquí, sino en España, ¿no? Entonces, UNA tiene una valía importante en el desarrollo también de la economía de la EPA, ¿no? Muy bien, Javier. Mencionaba esta persona también algo sobre una leyenda de la doncella y pitonisa de Pozorja. Eso sí es nuevo, realmente. No, Esa pregunta, no sé, no, no no, había no, no. escuchado esa leyenda. Sí, sí, son leyendas, ¿ya? Entras en el campo del folclore narrativo, Ok. ¿ya? Muy semejante a los famosos gigantes de Zumpa, Ah, ¿ya? ya. Entonces, son leyendas. Cuando tú analizas el campo del folclore, también tienes que pensar de que las leyendas siempre tienen algo de verdad, pero también muchas cosas son inventivas, ¿no? Al igual que las novelas, ¿no? Entonces, en eso hay que manejarse con mucho tino, ¿no? La leyenda de los gigantes es patética, tú la ves en las evidencias encontradas, no solamente en la Libertad. eh, la isla de Santa Clara o el Muerto, que tenía la forma de un hombre acostado visto desde la distancia, ¿no? Decía que fue formada porque uno de los gigantes, cansado, muerto de hambre, se quedó acostado, se durmió y se murió, y por eso se formó la isla, ¿no? Pero esas evidencias también las encuentras de estas grandes osamentas en la zona de Santa Lucía. Las tienes en Manabí, a la entrada al sitio Agua Blanca. Nosotros cuando éramos estudiantes, el camino pasaba sobre una osamenta de estas, ¿no? Entonces, esa era la parada obligatoria para hablar sobre estas grandes evidencias de óseas. Frente a San Vicente, también hay evidencias de esta gran megafauna, ¿no? Pero las leyendas siempre tienen algo de cierto. Hablar de pitonices y adivinas, bueno, hay un buen trabajo que hizo María Luisa Laviana sobre hechiceros y curanderos en la zona de Santa Elena, en la provincia de Santa Elena, que no hay que descartarla, ¿no? Y hasta hace unos 40 años había un chamán en la zona de Barcelona, en donde él todavía tocaba el tamborcito para llamar a los espíritus, ¿no? Esto será en la década de los 80 del siglo pasado, ¿ya? Y el padre Mariano lo detestaba porque atentaba contra la iglesia, pues, ¿no? Y nosotros disfrutábamos riéndonos porque era la posición de la iglesia con la posición de las creencias de nuestra gente, y el padre pues no quería respetarlas, ¿no? Entonces, que eso era atentar, eso es el demonio. En el caso de las pitonisas, son adivinos, ¿no? Y cuando tú analizas este campo, entras ya definitivamente en la parte del folclore mágico, ¿ya? Es otro tema interesantísimo, valiosísimo, pero tienes que enfocarlo ya, y relacionarlo para estos casos de estas leyendas que se pueden justificar de esa manera, ¿ya? Por eso estoy poniendo Tienes razón, Javier. Hay que tocar con pinzas el tema de las leyendas. Recuerdo que tuve la oportunidad de hacer un walking tours en el cementerio patrimonial, hablando algo sobre las leyendas de Guayaquil. Y después por ahí tuve comentarios que ya me iban a poner una denuncia porque toqué la leyenda de Emilio Estrada y que era casi pues el tema prohibido, ¿no? De mencionar la leyenda de Emilio Estrada y bueno, y todo eso. Entonces, todavía en el cementerio patrimonial. Pero es eso, son leyendas. Si sabemos enfocarlos, direccionarlos como lo acabas de mencionar, pues simplemente quedará como un relato bastante entretenido, de conocimiento y bien, un tema generalizado. ya. Hay un
son 2 tomos que publicó Diario El Universo sobre leyendas y tradiciones de Gabriel Pino Roca, ¿no? Puedes, deben de venderlo todavía en las islas de Diario El Universo o El Universo, y que para el campo del turismo es valioso, ¿ya? Eh, yo recuerdo cuando hice un trabajo en Cerrito de los Morreños, en pleno estero salado, ¿ya? Aclarando que ese no es el Golfo es la punta de Santa Elena, Cabo Blanco y la isla Puná, el resto es el estero. Yo me acuerdo que yo para poder concebir muchas cosas me puse a leer la obra de Demetrio Aguilera Malta, Don Goyo, ¿no? Y cuando tú leías Don Goyo y estabas ahí en el sitio, te dabas cuenta de lo que el tipo, cómo vivió, cómo plasmó en su libro a este personaje, ¿no? Eh, algunas cosas, también la fantasía, porque forma parte de una novela, ¿no? De un relato, pero eh, esa evidencia de la pitoniza y todo eso, definitivamente hay que enfocarla desde ese punto de vista del folclore mágico, que es real. Si no, no tuviéramos a los chamanes, todavía con los áchilas o en la región amazónica que existen, ¿no? ¿Ya? Ni tampoco Excelente. tendríamos a los curanderos de ojo con los niños que el médico no los cura. Eso pude verlo yo en la zona de Chanduy cuando era Tengo un estudiante. libro sobre eso. Tengo un libro sobre esto, sobre Sí, todas esas sí. creencias que me dejó el señor Ya. Gustavo En Ceballos. esas obras, en esos 2 tomos está la leyenda de Pozorja. O sea, para transmitirla dentro de y hacer amena una explicación o una charla en un recorrido, es Podríamos hacer válido. una charla hablando de este tipo de leyendas aborígenes, pero eso lo hacemos más adelante para tener a nuestros espectadores atentos a nuestra red de Ya, corporación de ya me estás profesionales de embarcando. turismo. ¿Ah? Ya me estás embarcando. Javier, por favor. Bien, ¿Ya? vamos a Sí. terminar con estos comentarios. Vamos a cerrar las preguntas. Nos dice María Elena Guerrero. Ambas culturas coexistieron, los chonos tenían buenas relaciones con otros pueblos. Muchas gracias por la disertación. Eduardo Meneses menciona, en Puná terminó el drama de los prófugos de la colonia penal, el Muro de las Lágrimas, Isabela Galápagos. Arquitecto Melvin Hoyos, la cuenta la pitoniza Pozorja. Bueno, ahí hay una mención de quien tocó un poco más el tema. Antonio Figueroa dice, algo parecido a lo que sucedió en Píllaro con la Diablada, Pillareña y el párroco Costumbres versus Religión. Bueno, ahí tenemos un poco más de referencia de parte de Eduardo Meneses sobre lo mismo de la leyenda. Y bueno, Javier Ábalos nos da pues muchas gracias pues a todos y especialmente a usted, Javier Belis, por habernos acompañado. Yo le voy a dar el paso a nuestro presidente para que despide y cierre esta sesión. Ricardo, por favor. ¿Tiene su micrófono abierto? Hola. Hola, parece que tiene. Ahí me escuchan. Ahí ¿Me está. escuchan ahí? Listo, presidente. Ah, Lo ok, ok. escuchamos. Sorry, sorry. Bueno, muchas gracias a todos los que han asistido aquí a esta charla de magnífica por parte de Javier Vélez, un experto en la arqueología. Fue el primer director de la Escuela de Turismo del ESPOL, según recuerdo, ¿verdad, Javier? Segundo. Eso, eso sí creo que fue. Claro, Es que, segundo, ¿no? Ah, es ya, que ya. ordené esa escuela. Claro, porque yo entré después que, cuando tú saliste, yo entré a la Escuela de Turismo a estudiar ahí ya. Y te agradezco mucho pues por tu valioso aporte siempre. Sé que a través de Leticia fue el contacto que nos permitió tener tu presencia y pues muy agradecidos, agradecido especialmente con la gente de la Corporación de Profesionales en Turismo Litoral que se hicieron presentes la noche de hoy desde el inicio hasta el final para poder aprender pues de un experto como Javier, a quien pues le damos eternas gracias y lo comprometemos para unas próximas ocasiones y también por los siguientes formatos que vamos a hacer. O sea, ya hablaremos con mi grupo y sabemos que tú vas a ser uno de los invitados estrellas para nuestros proyectos de entrevista, ¿no? Y si es que tú, claro, obviamente cuentas con la buena predisposición de apoyarnos a la corporación, ¿no? A través de estas redes queremos llegar más
a educar a la gente. O sea, lo que queremos es que la gente se eduque y qué mejor que un profesor como tú, porque tu charla fue magnífica, sinceramente, y te agradezco mucho. ¿Ah? Y bueno, pues a todos muchas gracias y Leticia cierra ahí la cosa. Gracias. Gracias también, Javier, Belis, gracias a todos los asistentes que están acompañándonos en esta transmisión. Por favor, no se pierdan acompañarnos ya para el próximo mes de agosto que tenemos nuevos temas, asimismo nuevos expertos comentándonos pues aquellos temas importantes, no solamente en la parte de arqueología, investigación, historia, sino también en la parte turística, como tuvimos también con nuestra compañera María Rosario Ábala contándonos un poquito sobre la ID aplicada al turismo. En fin, todo esto y más ustedes lo van a poder a escuchar y aprender a través de nuestras redes sociales de la Corporación de Profesionales de Turismo Litoral. Me olvidaba una información más, y es que estamos también próximos a tener una entrevista especial con nuestro compañero Eduardo Meneses, quien también será entrevistado por nuestro medio de comunicación, Esto sí es Ecuador, de nuestro compañero también, David Marchado. Entonces, imagínense, compañeros, tenemos esto y mucho más durante todo el 2024, así que no se olviden de estar pendientes de nuestra información. Nuevamente, gracias a todos ustedes, Javier, gracias y hasta una próxima. Saludos, chao, chao, gracias a todos, Gracias, gracias a chao. todos.